En los años 70 hubo una novedad muy importante en el mundo del fútbol y es que con los campos cada vez más blandos surgió la necesidad de tener un nuevo agarre sobre el campo. Por eso nacieron los tacos de aluminio. Los tacos de goma anteriores no se dejaban de fabricar, pero sí que apareció un nuevo tipo de taco. En los años 90, cuando la tendencia era la máxima ligereza, apareció una nueva manera de fabricar una bota. Se hicieron botas de microfibra sintética que no hicieron desaparecer las botas de piel, pero sí que fueron complementarias. Pues ahora, una vez superadas esas dos innovaciones tan importantes que marcaron un poquito el rumbo de las botas de fútbol, Nike en 2014 saca una nueva evolución del calzado futbolístico tal y como lo conocemos. Nace Nike Magista. El concepto de Magista no es aligerar la bota como sí que buscan el resto de botas de microfibra sintética, sino convertir la bota en una segunda piel, es decir, que no notemos el hecho de que tenemos una bota de fútbol puesta, de tal manera que la respuesta de todas las acciones que nuestro pie vaya a hacer sean lo más natural posible. Aunque lo más llamativo de esta nueva Magista sea la tobillera alta que podemos ver, lo que Nike ha denominado Dynamic Fit, en mi opinión lo más importante es el tejido en el que está construida toda la carcasa. Es una única pieza, vemos que en esta ocasión no hay cortes ni siquiera en la zona que va debajo de los cordones. Todo el tejido es Flyknit. Flyknit es un material que Nike desarrolló pensando en las zapatillas de running, se sacó antes de las Olimpiadas de Londres, tuvo muchísimo éxito debido a las buenas sensaciones que los atletas transmitían con la zapatilla puesta y Nike empezó a pensar de qué manera podía transferir esto al resto de los deportes. 4 años de extensa investigación desde que acabó el Mundial de Sudáfrica ha llevado a que en 2014 podamos conocer la nueva Magista hecha totalmente de Flyknit. Flyknit, además de aportarnos ligereza como el resto de microfibras sintéticas, lo que nos va a permitir es máximo ajuste a nuestro pie. Podemos ver el nivel de elasticidad que tiene este material y que se reparte por toda la carcasa de la bota. Evidentemente esta elasticidad nos va a permitir ajuste al pie, pero tiene otros problemas, como que por ejemplo el contacto con el balón no es el más natural posible y que a la vez existe el riesgo de que se filtre el agua. ¿Cómo lo soluciona Nike? Pues eso lo hace con una tecnología que ya existía en las botas previas fabricadas en Kanga Light o en Nike Skin, como es el ACC, el All Condition Control. Es una membrana que recubre toda la bota y que se va a encargar de impermeabilizar totalmente la superficie sin restarle las propiedades de elasticidad y de ajuste que tiene este material. Flyknit va a permitir que tengamos un contacto perfecto con el balón. Podemos ver como una vez que se supera la zona del tobillo ya empieza esta superficie impermeable. Hace que el cordaje sea prácticamente innecesario, está presente porque es una bota de fútbol, siempre nos va a dar un extra de ajuste, pero este material Flyknit es tan elástico que va a hacer que la bota se ajuste perfectamente a nuestro pie. Una vez explicado el material de la carcasa, lo más llamativo, lo que todo el mundo lleva varios meses hablando por distintas imágenes que se han ido captando de los jugadores, es el Dynamic Fit. Es esta tobillera alta que podemos ver que llega hasta la zona de nuestro tobillo. El material es el mismo, es Flyknit, y lo que va a conseguir es esa sensación de que la bota no está en nuestro pie, de que realmente la bota forma parte de nuestro pie. Y qué mejor manera de hacerlo que uniéndolo directamente a la pierna, es decir, no solamente tenemos la bota bien abrazada a nuestro pie, sino que se une a la pierna. Al fin y al cabo, los futbolistas no solamente jugamos con los pies, sino que utilizamos la pierna entera y todos los movimientos que hacemos deben transmitirse a la bota y la bota saber aceptarlos. Y es una sensación dificilísimo de describir en un vídeo, es mucho mejor que la probéis y que notéis esa sensación de que cualquier movimiento que haga vuestro cuerpo se transmite directamente a la bota, pero es porque la bota forma parte de vuestro cuerpo. En cuanto a la estructura interna de la bota, el Flyknit es tan elástico y es tan reactivo sobre nuestro pie que no es necesario un excesivo refuerzo extra. Si atendemos a la plantilla, podemos ver que la plantilla sí que tiene continuidad con respecto al resto de plantillas que venimos utilizando, tanto en CTR 360 como en Hypervenom. Y quizás lo más llamativo de esta bota nos lo encontramos en la placa de la suela. La placa de la suela vemos que coge un poquito de la idea que traía Hypervenom, de las dos placas de distinta densidad para poder tener una tracción individualizada, aunque quizás lo más importante es una plantilla de Pebax de nylon que se ha introducido, cuyo objetivo es, además de aportarle reactividad a la bota, bajar al máximo posible el perfil, reducir lo máximo el perfil, de tal manera que vamos a conseguir esta sensación que tanto busca el jugador de estar lo más cerca posible del terreno de juego y que no estaba en la anterior Magista.
La disposición de los tacos sí que nos recuerda a su anterior generación, a la CTR 360. Son una combinación de tacos cónicos con dos tacos longitudinales que lo que nos van a permitir es tener máximas opciones de hacer giros, de hacer frenadas y arrancadas cortas, ya que sigue siendo una bota pensada para jugadores que lo que quieran hacer es controlar el juego. Por tanto, para nosotros ha sido un tremendo orgullo estar presentes en el evento que, en mi opinión, va a cambiar el futuro del fútbol, el futuro de hacer botas de fútbol. No va a desaparecer la bota baja de toda la vida, pero tenemos una nueva opción de fabricar botas de fútbol. Probablemente todas las marcas de aquí en adelante van a tener un modelo con estas características y que a los jugadores que las probéis por primera vez se os va a hacer muy extraño notar esa excesiva tensión que tenemos en los dedos de los pies. Los primeros usos son demasiado extraños. Conforme nuestro pie se adapte a esta bota, probablemente tendréis necesidad de a partir de ahora seguir utilizando botas con una tecnología, si no es Flyknit porque la bota no será de Nike, pero con una tecnología similar a esta.